Hola, muy buenas. Les saluda Alejandro Díaz. Vamos a continuar con nuestra clase. Hoy vamos a entrar un poco de lleno en los sistemas operativos y algunas funciones de ellos. En este momento, si ustedes se dan cuenta, tengo instalado Windows 10 de 64 bits. Ahora bien, cuando ustedes entran a un sistema operativo, están usando un ambiente gráfico de lo que está pasando detrás de ese mismo sistema operativo, es decir, detrás de todo esto hay puro código de programación. Cuando anteriormente hablábamos entre hardware y software, el sistema operativo pues entra dentro de la categoría de software. Además, recordemos que hay varios dispositivos que se conectan con nuestro sistema operativo, como lo son, por ejemplo, USBs, podría ser también modems USBs, quemadoras de CD externa, discos duros externos, tarjetas Wi-Fi externas, en fin. Cada dispositivo que vamos a conectar a nuestra computadora necesita un programa llamado controlador o driver. Anteriormente ya lo habíamos visto y habíamos también visto cómo era la conexión entre el driver y un dispositivo. Ahora vamos a aprender acá cómo podemos ver los drivers de nuestra computadora. En el caso de que, por ejemplo, faltara un driver, vamos a notar que en donde falte el driver o el dispositivo va a tender a fallar o sencillamente no va a funcionar. Cabe resaltar que Windows, así como otros sistemas operativos, muchas veces ya traen precargados los drivers. Veamos aquí entonces, vamos a dar con el ratón, botón derecho, vamos a dar en propiedades, automáticamente nos va a abrir y vamos a dar clic aquí en administrador de dispositivos, damos clic y nos abre. Si en algún dado caso no tuviésemos instalado algún driver, nos aparecerá de la siguiente forma. Si se dan cuenta, es un triángulo amarillo. Ahora bien, el resto no aparece de esta forma, quiere decir que todos están instalados correctamente. Ahora bien, por ejemplo, veamos acá, tomemos como ejemplo los discos duros. Vamos a verificar dónde están las unidades de disco que están de último. Tenemos 3, perdón. Si nosotros no tuviéramos los drivers, ni Windows trajera los drivers, nosotros manualmente los tendríamos que descargar e instalar previamente antes de conectarlo. Sin embargo, existe una tecnología que es Plug and Play, que únicamente lo enchufas, lo conectas y está listo para que funcione. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces los fabricantes de hardware necesitan estar actualizando a la última generación sus controladores para que sus dispositivos rindan en un 100%, por lo cual siempre es recomendable mantener los controladores de nuestra computadora actualizados, ya que también algunas fallas que no se detectan en una versión anterior pueden estar resueltas en una versión posterior de esos controladores. Al igual como cualquier otro programa, puede tender a fallar. Hasta aquí hemos visto la administración de dispositivos. Hemos visto que tenemos uno que le hace falta al driver. ¿Cómo puedo buscar un driver? Únicamente le damos doble clic y vamos a ver donde dice controlador en esta pestaña. Y aquí nos vamos a poder verificar que tenemos detalles del controlador y actualizar controlador. Podríamos dar actualizar controlador, automáticamente nos aparece la ventana de Windows que dice actualizar controladores, cómo quieres buscar controladores, y nos pregunta si automáticamente o buscarlo dentro del equipo. Ya dependerá de nosotros qué opción elegir para de esta forma que lo busque Windows.
Vamos a detenerlo acá, así nos aparecería. Bien, vamos a continuar entonces. ¿Cómo podemos verificar el rendimiento de nuestra computadora? Si ustedes se recuerdan, hablamos un poco de lo que era la memoria RAM, también el procesador. Nosotros podemos llegar a medirlo o poder ver cómo está funcionando con la siguiente combinación de teclas. Para Windows es Control Alt suprimir. Nos vamos al administrador de tareas, damos clic en él y ahora tenemos el administrador de tareas. Veremos que aquí tenemos unas pestañas y daremos clic en rendimiento. En rendimiento podemos ver cuánto está siendo usado del CPU, podemos ver la memoria y los discos duros, así como las conexiones que hay, por ejemplo de Ethernet, que sería internet por cable, y Wi-Fi, que sería internet por medio de Wi-Fi. Podemos ver también todos los procesos del sistema operativo. El sistema operativo está formado por procesos que de esta forma se están ejecutando, algunos en primer plano y otros en segundo plano. Podemos ver aquí algunos procesos, por ejemplo como el anti-malware. Podemos ver aquí el de Power ISO, el de Security, Windows Security, perdón. Todos estos procesos los podemos detener. En el dado caso presentáramos alguna falla en nuestra computadora o que un programa dejara de funcionar, lo que llamamos literalmente como se está quedando trabada la computadora, podemos entrar acá, seleccionar el servicio y finalizarlo dando clic en finalizar tarea. Podemos ver también aquí un historial de las aplicaciones que hemos usado. Podemos ver aplicaciones que se inician cuando inicia Windows, los usuarios que se encuentran logueados en la computadora, cuánto de memoria está ocupando, cuánto de CPU, cuánto de disco, cuánto de red. Aquí podemos ver un poco más desglosados los procesos y aquí tenemos el código o identificador del proceso. El administrador de tareas básicamente nos va a servir para poder ver el rendimiento de nuestra computadora. Bien, continuamos con el explorador de archivos. Ya hemos visto acá que hay varias opciones. Está escritorio, descargas, documentos, imágenes, música, objetos, videos y las unidades. Y por supuesto la red. Nosotros podemos elegir, por ejemplo, guardar un documento en el escritorio. El escritorio es esto, todo esto. Vamos a minimizarlo, ese es el término. Este es el escritorio. Aquí vamos a nosotros a tener nuestros archivos a la mano, si en dado caso los colocamos ahí. Podemos tener accesos directos, carpetas, en fin, todo ello para que nos pueda ayudar a trabajar. Ahora veamos las propiedades de algunos dispositivos. Por ejemplo, vamos a dar clic en este disco duro. Botón derecho, propiedades. Vemos aquí nuestro disco duro. Vemos en la pestaña de general cuál es el nombre de nuestro disco duro y nuestro espacio utilizado y el espacio disponible y nuestra capacidad total. Nos aparecerá también un botón de liberar espacio. A veces nos puede ayudar a liberar espacio para borrar todos esos archivos basura que quedan en nuestra computadora. Ahora bien, vamos a continuar con herramientas. En este apartado vamos a poder ver que podemos comprobar los errores
o podemos optimizar y desfragmentar la unidad, lo que les había comentado anteriormente. Podemos optimizarla únicamente dando clic y nos va mostrando qué unidad es la que nosotros necesitamos desfragmentar. Cabe mencionar que cuando son discos SSD no se hace el desfragmentado, ya que no hay ningún cabezal, no hay ningún disco que esté dando vueltas, no es mecánico, por lo cual no hay necesidad de realizarlo. Lo que sí nosotros necesitamos o podemos hacer de vez en cuando es un test sobre el disco para poder leer su escritura y su lectura. Ahora en estos dos que sí son de una unidad que está dando vueltas literalmente un disco, sí es recomendable darle clic en optimizar para desfragmentarlo hacia aumentando y por ende aumentar su rendimiento. Aquí podemos ver las unidades, la dice hardware. Nosotros podemos también compartir nuestras unidades, podemos activar el uso compartido y en ellas colocar archivos para poder compartir. Vamos a darle clic, damos clic en compartir esta carpeta. Aquí agregamos el nombre del recurso compartido, lo agregaríamos, colocamos comentarios y podemos dar clic en permisos. Aquí si nosotros tuviéramos grupos o usuarios, podemos permitir o denegar permisos. Esto nos serviría para que, por ejemplo, no nos borren nuestros archivos alguien que no es el propietario de ese disco duro, por ejemplo, ya que estaría compartido entre usuarios. Aquí podemos ver en seguridad los permisos que tienen los usuarios. Podemos aquí editarlos y aquí los usuarios autenticados, administradores, usuarios. La diferencia entre un administrador y un usuario es que el administrador va a poder realizar ciertas funciones que el usuario no va a poder realizar. El administrador cumpliría un papel fundamental, ya que sin él, por ejemplo, muchas veces no nos sería posible inclusive hasta navegar en internet, ya que podría bloquearlo con un simple clic.